Hermanos, ¿quién de aquí no quiere ya empezar a batallar pues esa guerra y todas cosas? ¿Quién no quiere ya, pues qué es lo que tengo que hacer? Pero hermanos, debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes porque, hermanos, eso es como cuando uno quiere llegar a algún lugar y quieres que le digan ya qué tiene que hacer, hermano, y le dicen a uno, no, es que tiene que empezar desde aquí. Y a veces usted empieza y usted dice, no, pero es que eso facilito que yo lo hago, yo necesito que me pongan lo duro, ¿no? Hermano, en el Señor no es así. En el Señor tenemos que llevar el proceso del Señor, porque si no vamos a perder. Y eso ya es una batalla en sí misma. Ya tenemos una batalla ahí que pelear. Señor, ayúdanos a ser pacientes para que tú nos enseñes a tu manera y podamos tener lo que tú dices a tu manera. Estamos desarrollando el tema de la guerra espiritual. Y recordemos una vez más, es una lucha que surge como resultado ¿de qué? Porque eso es importante que lo tengamos en cuenta. Estamos en la lucha espiritual y esta lucha surge del resultado de haber sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí recuerdan? Así que aquellas personas que han sido escogidas por el Señor para ser santas y sin mancha delante de Él, siguiendo los buenos lineamientos, los justos y rectos que trae la palabra de Dios, vamos a estar sin excusa, llamados a pelear esta buena batalla de la fe. ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Usted ha creído en las promesas del Evangelio? ¿Ha creído verdaderamente en ese mensaje? Entonces se le llama a vivir una vida ¿qué? Piadosa, una vida santa. Y cuando usted se dispone a vivir esa vida santa, se le levanta todo para que usted no la viva. Así que aquel que ha sido llamado en el Señor para vivir santamente, sí o sí va a tener que librar ¿qué? Esta guerra espiritual. Así que cuando usted y yo entramos a esta guerra, vamos a enfrentar oposición. ¿Y por qué vamos a enfrentar oposición? Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Ve? ¿No le parece mucho a lo que hablábamos esta mañana? Así que es importante tener en cuenta que lo que se aplica individualmente al cristiano, también se aplica colectivamente a la iglesia. No solamente de manera individual, sino que todos los que estamos aquí reunidos como iglesia tenemos el deber de pelear esta buena batalla de la fe contrarrestando el mal. Eso es una guerra tanto individual como colectiva, mis amados hermanos. Y ahora, en medio de todo lo que estamos viviendo en el ámbito evangélico, la filosofía del humanismo, quiero que lo sepa, no ha dejado de rondar las filas de la iglesia. Es más, el día de hoy, esta filosofía del humanismo ha tomado más fuerza. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto ha tomado tanta fuerza que anima a las personas a buscar su potencial. Eso es lo que hace el cristianismo de hoy. Busque su potencial. Tú puedes. La meta la pones tú. Entonces llevan a la gente a jactarse de sus capacidades humanas, de su fuerza y su propia prudencia, es decir, de su fuerza de voluntad. ¿Recuerdan? Como fuente de grandes hazañas. Y entonces con estas grandes hazañas ellos van a alcanzar el cielo. Pero resulta que el apóstol Pablo, en la enseñanza pasada, nos dio una exhortación precisa. ¿Sí recuerdan? Que preparaba a la iglesia para la batalla, donde él era consciente de que la fuerza requerida para pelear esta guerra no proviene de una criatura débil e impotente, como somos usted y yo, una criatura incapaz de hacer nada por su propia salvación. ¿Quién se puede salvar por sí mismo? Nadie, hermanos, sino que ¿qué nos llamó el apóstol Pablo? ¿A qué nos llamó en la enseñanza pasada? Fortaleceos en el Señor y en el ¿qué? Poder de su fuerza. Así que, a fin de aprovechar todo el poder de la fuerza del Señor, el apóstol Pablo nos viene a dar ahorita un mandato. Ya nos dio una exhortación, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ahora, a esa exhortación, el apóstol Pablo le añade un mandato para que usted y yo podamos aprovechar esta fuerza del Señor. Porque a ningún soldado, hermano, se le envía a pelear antes de instruirlo. Todo soldadito que va a la guerra, le dieron una instrucción.
Le dijeron, vea, aquí está lo que usted necesita, acá tiene, esto se hace así, cuando usted se encuentre va a coger, va a hacer esto y lo otro, y así va a batallar. ¿Sí o no? Porque si lo mandan sin ninguna instrucción, ¿qué va a pasar? De seguro que va a ser el primero que va a caer. Así que el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Así que esta porción de texto la vamos a considerar en dos enseñanzas, si así Dios me lo permite. Y lo primero que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a ver cómo es que usted y yo vamos a apropiarnos del poder de la fuerza del Señor. El apóstol Pablo nos dio una exhortación, ¿sí recuerdan? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora Él nos va a dar un mandato. Y la cuestión aquí es cómo nos vamos nosotros a apropiar de la fuerza del Señor. Porque no la tenemos nosotros, la tiene Él. Y necesitamos tomar esa fuerza para poder pelear la batalla. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo apropiarnos del poder de la fuerza del Señor. Así que, mis amados hermanos, a todos nosotros como soldados en esta guerra, se nos da la instrucción bíblica para que aprendamos a reconocer el gran peligro y el enemigo que tenemos, Satanás. ¿Cómo es que opera su poder? ¿Y qué debemos hacer para enfrentarlo? Y entonces poder llevar a cabo la buena batalla de la fe. Entonces, ¿cómo apropiarnos del poder de la fuerza del Señor? Aquí está el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Hermanos, lo que dice el versículo 11 en su primera partecita. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ahí está, hermanos. Vestíos. ¿Cómo apropiaron del poder de la fuerza del Señor? Si le preguntan, ¿cómo? Vestíos de toda la armadura de Dios. Así que lo primero que debemos notar en este mandamiento y esta exhortación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es que hace una gran diferencia entre el cristiano y el que no lo es. Una vez más, teniendo en cuenta lo que aprendíamos esta mañana. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Cuál es la diferencia que el apóstol Pablo está dando? ¿Y qué es lo que hace entre el cristiano y el que no lo es? Que usted y yo aquí tenemos un mandato y no una opción. Acuérdense de lo que leíamos ahorita y de lo que hablábamos ahorita. ¿Y por qué digo que hace gran diferencia? Porque hoy parece que a la gente o a las personas se le ofrece diferentes formas o diferentes opciones de tomar el cristianismo. ¿Va a batallar? Bueno, entonces tome aquí y se le presentan diferentes formas a la gente para vivir el cristianismo. Pero según lo que yo estoy leyendo, de acuerdo al apóstol Pablo, la palabra de Dios para nosotros los creyentes no es si quiere. Si usted quiere, haga esto. Si usted quiere, haga lo otro. ¿Es lo que usted y yo vemos aquí? No, hermanos, no es lo que vemos. O sea, el apóstol Pablo y la palabra de Dios no nos está dando opciones para que usted y yo vivamos el cristianismo. El Señor no nos da a nosotros opciones para batallar contra el pecado ni la lucha espiritual que debemos llevar. No nos da opciones. Dios no usa esa filosofía comercial que le dice, lleve lo que usted quiera o lleve lo que usted necesite. No se trata de eso, hermanos. Por ejemplo, le voy a poner este ejemplo. Cuando cada día usted se levanta, ¿cierto? Usted se baña y usted va a su closet, usted va a su ropero. ¿Sí o no? ¿Usted está obligado a ponerse todo lo que tiene colgado ahí? ¿Sí o no? No, usted tiene opciones. Ahí en ese caso usted se pone y saca del ropero lo que más le gusta o lo que más se ajuste a lo que usted va a hacer ese día. Usted hoy está y se paró frente al ropero, o ayer, no hoy, sino ayer se paró frente al ropero para organizarlo, y usted dijo, me voy a llevar esta sudadera mañana para la iglesia. No fue así, ¿cierto? Usted escogió lo que era acorde para venir ¿a qué? A la adoración al Señor.
Pero resulta que para pelear la buena batalla de la fe, el soldado cristiano, el Hijo de Dios, es llevado a la tienda que el Señor ha provisto para darnos las armas. El Señor nos ha llevado allí, y allí el Señor nos muestra y nos dice, usted ha visto de pronto en películas o en un ejército o alguna con un batallón, que hay un lugar donde están todas las armas puestas. ¿Está todo ahí? Bueno, el Señor nos está llevando allí, y todo lo que está allí exhibido, todo lo que está puesto ahí en ese lugar, en esa tienda de armas, para usted y para mí no es opcional. No es como el ropero. No, aquí no es opcional. Acá no se le da el gusto a usted de decir, bueno, ¿qué quiere llevar para la batalla? No, aquí no se nos da esa opción. Aquí, hermanos, no tenemos la opción, por ejemplo, de dejar el casco y la coraza, pero la espada sí me gusta. A mí el casco no, porque es que a mí no me gusta llevar cosas en la cabeza. No, eso de ponerse unas cosas aquí, eso es muy feo. No, pero a mí la espada sí me gusta. Esa sí, porque con esa sí puedo pelear. A mí las sandalias que se pone el guerrero, esas sí me gustan, pero el casco a mí no. Dios no dice, vístanse con la armadura. ¿Qué dice? Exactamente, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahí está, hermanos. ¿Cómo apropiarnos de la fuerza del Señor? Vestidos con toda, ¿ve? No con un poquito, no con lo que le guste, no con lo que se acomode a usted, no con lo que menos es que no me molesta mucho, no, con toda. De esa manera usted y yo nos vamos a apropiar de la fuerza del Señor. Así que, hermanos, para nosotros pelear esta batalla de la fe, esta guerra que tenemos, solo hay una armadura certificada por el Estado Mayor que se siente en el cielo. Solo hay una, hermano. Solo el soldado verdadero va a poder ir al frente de la batalla con la esperanza y seguridad de victoria si tiene puesta toda la armadura que fue diseñada ¿por quién? Por Dios mismo para esta batalla, hermano. Ahí está. Es la única armadura que cuando usted llegue a las puertas del cielo, usted le va a mirar y dijo, donde me dejes un día más, Señor, esto se me acaba. Pero es la única que lo va a soportar ¿hasta cuándo? Hasta que usted llegue al cielo, hermano. Esta armadura es la única. Cualquier otra armadura se le desgasta. Cualquier otra armadura no le va a dar. Así que se nos manda a vestir toda esa armadura como la única, como dice Pablo a los Corintios, poderosa para la destrucción de fortalezas. No hay otra armadura que sea poderosa para destrucción de fortalezas, sino solo la armadura de Dios, que puede pasar las pruebas a las que usted y yo vamos a estar sometidos. Mire, hermano, ¿por qué solamente la armadura de Dios? ¿Por qué no nuestra fuerza de voluntad? ¿Por qué no tú puedes? ¿Por qué no la meta la pones tú? Porque, mi amado hermano, el más mínimo ataque de Satanás es más fuerte que nuestra resistencia natural. El más mínimo de él es más fuerte que usted y yo. Así que no se trata, hermanos, mire, yo quiero decirle, esto no se trata de que para que usted y yo tratemos y batallemos esta guerra espiritual, esto no se trata del método de la negación natural, ¿sí? Es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer esto. Hermano, eso no sirve contra Satanás. Porque mientras usted más dice, no puedo hacer esto, ¿qué es lo único que usted tiene en su pensamiento? Esto. Y entonces se lo va a poner aquí, usted dice, no puedo. Y lo agarró. ¿Ve que esto no se trata de métodos naturales? Porque el ataque más pequeño de él pasa por encima de nosotros. Por eso necesitamos, hermanos, esta armadura de parte de Dios. Y quiero decirles algo, porque yo sé que le estoy hablando en términos militares, en términos de armadura, en términos de espada, en términos de... ¿Cierto? Quiero decirle algo. Aunque este lenguaje parezca fantasioso, este lenguaje requiere de que usted y yo lo tomemos con un corazón transformado. Es el lenguaje que el Señor está usando, no yo. Se habla en términos de guerra y armadura, hermano, pero resulta que el que se jacta de una confianza en Dios, pero realmente no cree de corazón a esto que Dios está hablando, nunca va a estar a salvo en esa guerra.
¿Sí? O sea, este lenguaje que se está hablando es un lenguaje que en otros contextos es llamativo, porque empieza, tome la espada, y coja, y haga, y mate, y acabe. Pero si esto no se toma con un corazón transformado, aunque usted coja espadas, aunque la gente haga de todo, ¿cómo sigue estando la gente? Dominada ¿por qué? Por el pecado. Así que, hermano, esto lo digo debido a que hay muchos que pueden estar creyendo que tienen una armadura, pero no se han molestado a ver si esa etiqueta, la etiqueta de esa armadura, usted sabe que de pronto le compraron una ropa, usted puso una ropa de marca, ¿sí o no? Esta ropa es de marca. ¿Usted cómo se da cuenta que la ropa es de marca? Porque va y mira ¿qué? La etiqueta, y eso le asegura de que verdaderamente es de esa marca. Bueno, hay muchos el día de hoy que creen que tienen una armadura, pero no se han molestado en revisar si esa armadura dice hecha por Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. No, hoy hay muchas imitaciones, hermano. Y por eso es que la gente sigue viviendo como sigue viviendo. Por eso es que no hay victorias. Por eso es que no son sostenidos. Por ejemplo, hay mucha autojusticia en nuestro ejercicio cristiano. ¿No le parece? ¿Cuánta gente cree que tiene la armadura porque ora? Pero resulta que el Señor dice, ore, vele, el evangelio, esto, lo otro. ¿Pero en qué se está confiando? En que solo, ¿qué? Ora. ¿Cuántas personas están contentas el día de hoy o creen que tienen una armadura porque resulta que leen la Biblia y se saben muchos pasajes de la Biblia? Pero ¿y la oración? ¿Y el evangelio? ¿Y el casco? ¿Y la coraza? ¿Y todas estas cosas? ¿Dónde están? Pero creen que tienen una armadura, ¿ven? O personas que creen que están con la armadura y dicen, yo la tengo, yo estoy firme porque yo vengo cada domingo al culto. Ahora, ¿estoy diciendo que cada una de estas cosas en sí misma es mala? No. El problema es que si una está desconectada de la otra, ahí no hay nada. Usted podrá tener un pedacito acá, pero tiene todo esto otro descubierto. Así que si le tiran hacia acá, de pronto lo puede parar, pero si le tiran por aquí, muerte segura. Esa es la razón por la cual usted y yo tenemos que vestirnos ¿de qué? Toda la armadura del Señor. Así que, hermanos, cada una de estas cosas, orar o leer la Biblia o venir al culto, solo van a ser efectivas si son dadas por Dios. Es decir, hermanos, como un día en otra enseñanza les decía, la oración, la lectura de la palabra, presentarnos en el culto, serán útiles si están usadas bajo el diseño y el fin de Dios, es decir, conduciéndonos a Él, llevándonos a obedecerlo a Él. Así que se presentan muchas imitaciones. ¿Y cuáles son las imitaciones? Las imitaciones son aquellas donde usted escoge solamente lo que a usted le parece. Mire, hay personas que oran, hay personas que pueden leer la palabra, hay personas que pueden venir a todos los cultos, pero tal vez, ¿dónde está la adoración familiar? ¿Dónde está la predicación del evangelio? ¿Dónde está el cuidado de sus propias almas? Así que unas personas se contentan con el cumplimiento simplemente de unas cosas y creen que con eso están asegurados contra las acechanzas del enemigo. Pero hoy nos dimos cuenta, hermano, con lo que leíamos ahorita, que ni siquiera 40 años pueden guardar a una persona. Porque en esos 40 años usted y yo nos podemos volver selectivos en ciertas cosas. Y eso no nos va a proteger de lo que Dios dice, que tenemos que ser protegidos. Así que muchos pueden tener solo el casco, ¿sí o no? Y ese casco lo va a proteger contra ataques ¿hacia dónde? Hacia la cabeza, ¿sí o no? Pero ¿qué tal que todos los ataques suyos le lleguen al pecho? Dígame, ¿y usted con el casco? ¿Le va a servir de algo? Así que en conclusión, hermanos, no solamente necesitamos la armadura de Dios, necesitamos toda la armadura del Señor, necesitamos toda esa equipación divina sin faltar ninguna de sus piezas. Así que, hermanos,
siguiendo con este mandato del apóstol Pablo, tenemos que notar algo más, y es la palabra vestíos. Y cuando el apóstol Pablo dice vestíos de toda la armadura de Dios, esta palabra vestíos hace referencia a una acción permanente. Es decir, hermanos, es decir, que esto es algo que usted y yo, ¿qué? Tenemos. Cuando usted ha ido de pronto, bueno, los que tenemos gafas, se nos dicen es de uso permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se las puede quitar. Así que la palabra vestíos es una acción permanente. ¿Quiere decir que usted y yo qué? No la podemos quitar. Si Dios diseñó y fabricó esa armadura para usted y para mí como creyentes, y es perfecta para que usted y yo podamos librar esta guerra en todos los aspectos, nuestra tarea es llevarla ¿qué? Y responsabilidad es llevarla ¿qué? Puesta ¿cuándo? Día y noche, mi querido hermano. Ay, es que no, llévenla puesta día y noche, es la única que lo va a guardar. Recuerden que la verdadera guerra espiritual es la lucha diaria que debemos librar por mantenernos fiel al Salvador. Y eso es día y ¿qué? Y noche, hermanos. Perseverando hasta el final de la vida, día y noche. Entonces, somos conscientes de que no tenemos vacaciones en la vida cristiana. Darnos vacaciones en la vida cristiana es de vida o muerte. Ya nos dimos cuenta, ¿sí o no? Nos damos cuenta y la Biblia nos retrata eso. Por tanto, si usted y yo no tenemos vacaciones en la vida cristiana, no podemos quitarnos esta armadura sino hasta que se acabe la batalla. Hasta que usted y yo seamos revestidos, esto corruptible de algo que incorruptible, hermanos. Usted podría pensar con lo que yo le estoy diciendo en este momento, pastor, no sea exagerado. Usted me está diciendo de día y de noche. Usted me está diciendo entonces que incluso hasta para dormir tengo que llevar esta armadura. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, por favor. Vaya a Proverbios capítulo 6 conmigo. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 22. 20 al 22. Mire lo que dice la Escritura. El Proverbios 6, 20 al 22. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos, ¿qué? Siempre en tu corazón. Enlázalos, ¿a dónde? A tu cuello. ¿Te guiarán cuándo? Cuando andes. ¿Te guiarán cuándo? Cuando duermas, ¿qué van a hacer? Te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Hermano, es que esta guerra es espiritual. Entonces, pastor, ¿tan exagerado aún durmiendo? Hermano, durmiendo te guardarán y te hablarán cuando despiertes y te seguirán guardando. Esto es espiritual, por tanto, aún nuestro descanso. Usted no sabe, mi querido hermano, cuando usted se duerme, de cuántas cosas le libra el Señor. Pero aún nuestro descanso puede verse estorbado por enemigos invisibles, que aunque usted y yo no vemos, porque usted y yo estamos dormidos y tranquilos, pueden empezar a inquietarnos con pensamientos malvados. Y si Dios no es el que nos guarda a través de esa armadura, ¿cómo nos podemos levantar? ¿Usted se imagina donde Dios no nos guarda en el sueño y esos pensamientos malvados empiecen a encontrar cabida y que en la mañana el mandamiento de Dios no nos guarde? ¿Usted sabe qué puede pasar? Que usted termine conduciéndose por esos pensamientos que Dios no quiso quitar. Así que le respondo, pastor, usted es muy exagerado. Sí, si quiere tomarlo de esa manera, sí. Necesitamos ser cuidados, aunque durmiendo. Entonces, como no es opcional escoger qué nos ponemos, la armadura no es algo que se quita o se pone según la ocasión. Esa armadura usted y yo la tenemos de día y de noche, mi querido hermano. Hermano, mire, el presidente, aunque usted lo vea vestido de muchas maneras,
Muchas veces los vestidos de esos presidentes son hechos de un material que les cubre de las balas. Porque ellos están constantemente ¿en qué? En peligro. Así que aunque usted lo vea vestido de pronto con saco, con corbata, mucha de esa ropa es ropa hecha de tal manera que puedan repeler por lo menos una bala. Así que él de día y de noche se supone que está ¿qué? Vestido de esa manera. Igualmente nosotros, hermanos, es que nosotros somos un blanco de Satanás para llevarnos a precisamente apartarnos de la comunión con el Señor. Así que, hermanos, esto no es como le digo que usted, por ejemplo, usted hoy se puso esta ropa y después se la quita para ponerse otra porque ahora sí va a ir a dormir. No, hermano, esta armadura debe ir con nosotros todo el tiempo, sin quitarla. Porque es la indumentaria que acompaña al cristiano de por vida. Es la indumentaria que nos va a proveer de poder divino en nuestro caminar y que viene de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Cómo vamos a pelear esta batalla? Fortaleciéndonos ¿en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Y para poder tener la fuerza del Señor, que la necesitamos todos los días y todo el día, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos con toda la armadura de Dios. No es opcional, es toda. Así que usted y yo seremos relevados de nuestra guardia hasta el día en que la mañana esclarezca y el Señor venga en las nubes con los ángeles de su poder. Ese día le van a quitar la armadura y le van a poner algo mucho más glorioso. Hermano, esta armadura debe permanecer en el creyente. Y le voy a decir por qué. No solo porque sirva para resistir a los ataques del inicio en el Evangelio, sino que nos equipa más allá para convertirse en el medio por el cual usted y yo viviremos una vida obediente, dominada por las Escrituras y llena del poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, ¿sí ve? La necesitamos del principio ¿hasta cuándo? Hasta el final. Así que terminemos este punto, hermanos, y terminemos la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo apropiarnos del poder de la fuerza del Señor? Exactamente, tomando toda la armadura completa, asegurándonos de que las piezas que fueron diseñadas y fabricadas por Dios, las tenemos ¿qué? Puestas todas, exactamente. Y vestirla de manera ¿qué? Ocasional, de manera ¿qué? Permanente, es decir, hermanos, hasta el final, porque solo con ella y todos estos componentes juntos, tendrán el poder de cubrir al cristiano, no solamente en su cuerpo, mi amado, sino en su alma. ¿Ve? Toda esa armadura tiene el poder para guardar ¿qué? No solo nuestro cuerpo, sino lo más importante, ¿qué? El alma, mis hermanos. Porque cada parte que diseñó el Señor fue perfectamente construida para una función especial. Y eso lo vamos a ver en el desarrollo del texto, cuando ya empecemos a ver cada una de las que el Señor nos dio. Así que esto nos despierta, hermanos, con amonestación a la obediencia. ¿Ven? De asegurarnos y empezar a darnos cuenta de cómo es que estamos tomando esta guerra, de qué es lo que estamos haciendo, que queremos fortalecernos en el Señor. Listo, empecemos con el principio. Para fortalecernos en el Señor necesitamos vestirnos de toda la armadura que Él mismo diseñó y que es perfecta para guardar mi alma. Esto nos despierta la obediencia para que usted y yo no tomemos el cristianismo como algo pasajero o liviano. No para que usted y yo lo tomemos como un mero estilo de vida. No, el cristianismo es una vida. Y el cristianismo es una vida muy elevada. Es una vida real y espiritual que siempre va a estar asediada por un enemigo mortal que se llama ¿cómo? Satanás. ¿Que lo quiere? Que lo quiere, pero llevárselo al infierno. Eso es lo que quiere. Por eso Proverbios capítulo 1 dice: hijo mío, no consientas con los pecadores, porque aunque ellos te digan vamos por el botín, vamos que todos, ellos lo que quieren es no irse solos al infierno. Y Satanás no quiere irse solo al infierno. Satanás quiere arrastrar a todos los que pueda con él. Así que, hermanos, no dar la pelea y no apropiarnos de lo que Dios nos manda
hará que muchos caigan distraídos y en batalla muertos al camino al cielo. Esa es la cuestión. Si usted y yo no tomamos lo que el Señor nos dice, si no nos apropiamos de la fuerza del Señor, es como si usted y yo fuéramos a la batalla sin ninguna instrucción. ¿Y cuál es el primero que va a caer? El que no está instruido, el que cree que esto es así. No, yo quiero coger esto y me parece lo más de bonito, y en el momento que le toca disparar, resulta que tiene el seguro puesto y él no sabe cómo quitarlo, y por lo tanto va. ¿Y esto por qué no disparan? Y le dispararon y lo mataron. ¿Por qué? Porque no se apropió correctamente de lo que el Señor le mandó. Así que, hermanos queridos, asegurémonos de que usted y yo vamos a mirar toda esta armadura de Dios, y que es la única, divinamente poderosa, divinamente equipada para guardar nuestras almas sin caída, hasta llevarnos ¿a dónde? Al cielo, hermano. ¿Podemos ser heridos? ¿Seremos golpeados? Sí. ¿De manera mortal? Nunca. Porque tenemos puesta ¿qué? La armadura de Dios. Solo así vamos a tener la fuerza del Señor. Amén. Oremos al Señor.